En este video vamos a ver específicamente el indicador TDI y vamos a agregar otro indicador que es el Sweet Spot. Este indicador lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar y agregarlo a su plataforma de MetaTrader 4, o si lo pueden conseguir para MetaTrader 5 pues mucho que mejor, ya que yo únicamente lo tengo para MetaTrader 4. Una vez dicho esto, pues comencemos. El indicador TDI está asociado a unas bandas de volatilidad y, como su nombre lo indica, es Traders Dynamics Index. También actúan las bandas de volatilidad como un posible soporte o una posible resistencia. También se puede tomar en cuenta como la manipulación de los proveedores de liquidez de la vela alcista o la vela al cierre. También el indicador está asociado a un índice de fuerza relativa. Cuando sale de las bandas de volatilidad agresivo, está atrapando órdenes en cualquiera de las direcciones, ya sea en una zona de stop hand. También forma picos, aletas de tiburón, se corta entre líneas y ahí donde confirma nuestra entrada, ya sea en largo o en corto. Tener muy en claro qué es la acción del precio. La acción del precio no es más que todo patrones chartísticos que dejan en el alto o en el bajo del día, dependiendo la estructura del mercado en el cual nos encontramos. Esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a ver que también para utilizarlo de la mejor manera hay que ver la tendencia del mercado. Si es alcista, bajista, buscar rupturas hacia la alza o hacia la baja. Y hay que ver los niveles en que nos encontramos, ya sea en nivel de 20, 30. Y ahí es cuando buscamos tomar posiciones, ya sea en corto o en largo. Este es utilizando únicamente el indicador TDI. Pero para tener una rentabilidad y para llevar nuestro trade al siguiente nivel, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta lo que es la acción del precio. Esto lo vamos a ver más adelante. Asimismo, hay que tomar muy en cuenta para ganar a los proveedores de liquidez. Recordemos que hay que conocer cómo mueven los proveedores de liquidez para operar algún costado de ellos. Recordemos que ellos atrapan órdenes, atrapan liquidez en un falso movimiento y luego hacen que la gente caiga o inducen a muchos traders, al retail traders, a irse en la dirección equivocada. Luego se dan a la fuga al lado contrario. Esto ocurre siempre al inicio de la sesión de Londres. Siempre pasa al inicio o al final de cada día, semana, año o mes. Esto vamos a ver de una manera gráfica. Vamos a simplificar cómo sucede lo que acá se está explicando. Imaginemos que el mercado inicia la apertura de, ya sea estamos en Londres o al final de la sesión de Asia. Recordemos que esto comienza acá. Vamos a imaginarnos las líneas verticales pespunteadas que aparecen en nuestro MetaTrader. Nosotros lo podemos agregar como separadores de periodos y comienza la sesión de Asia siempre a consolidar. Comienza a las 5 p.m. ya sea acá se va a formar con el indicador de estimado, se nos forma una caja de color aqua o cualquier color que se tenga configurado en la plataforma. Luego la precesión de Londres, acá se forma otra pequeña cajita en el cual vamos a comenzar a contar nosotros y vamos a comenzar a ver la estructura del mercado. Recordemos que Londres comienza de 3:30 AM hora del este, siempre comienza a esa hora, y para ello vamos a tener muy en cuenta lo que es la apertura del mercado, la apertura de la precesión de Londres, que comienza 1 a 2 AM, ya que a veces puede ser que mueven antes o puede ser que muevan después. Sin embargo, nosotros vamos a tener muy en cuenta como referencia para poder operar esta caja que se nos muestra por acá. Luego de ello, pues acá vamos a ver la estructura, números o el sweet spot, que se conoce como los números redondos. Recordemos que ellos cogen liquidez en números redondos, en los 00 y los 50 y los 25. También hay que ver el alto y el bajo del día, la apertura del mercado con las 12 velas que tienen ellos para mover. Recordemos que ellos tienen para mover 12 velas de 15 minutos. Y asimismo nosotros tenemos que tener un manejo de riesgo para poder tomar posiciones en corto o en largo. Asimismo tenemos que verlos en cada operación. Vamos a buscar 50 pips máximos. Asimismo también tenemos que tener muy en cuenta lo que es la acción del precio. Pin bars, velas envolvente, dois, martillo, hombre invertido, estrella fugaz y todo lo que se
habla en un video anterior sobre la acción del precio. Lo más importante, la hora para poder operar. Recordemos que de 5 p.m. en adelante no se opera porque es la sesión de Asia, y donde también los proveedores ensanchan el spread para poder atrapar gente en corto o en largo. Ellos van a hacer un falso movimiento, una falsa ruptura en el bajo o en el alto del día, ya sea el día anterior o el día presente, ¿no? El día actual, la acción del precio actual como tal. Luego ellos van a consolidar, ya sea en los números redondos. Estamos hablando de los ceros y los 50. Se va a graficar así, los 50. Esto de acá lo vamos a encontrar con el indicador Sweet Spot, que asimismo lo dejo en la descripción del video para que lo agreguen a su plataforma de MetaTrader 4. Recordemos que para atrapar gente, como ya lo hablamos al principio de la semana, principio del día, sesión, así como al final del día y semana, conocer la estructura. Esto es lo que hablamos, lo que es lo más importante. Y recordemos que siempre el proveedor de liquidez hace un falso movimiento al principio del primer día, semana o mes. Por eso es necesario conocer la estructura del mercado, es decir, los niveles en que nos encontramos del día. Asimismo, ellos van a hacer un falso movimiento por 50 pips o 100 pips en la misma dirección, para luego hacer una pequeña corrección y utilizando la acción del precio para poder atrapar gente en corto o en largo, dependiendo en qué nivel se encuentra. Luego, asimismo, ellos también utilizan lo que es la geometría, estructura geométrica, que se conoce como triángulos, rectángulos y más que todo patrón chartístico de DOI, velas envolvente y todo lo que se pueda ver en el mercado. Vamos a explicarlo de acá y luego vamos a ir a la plataforma para conocer la estructura del mercado. Siempre los proveedores de liquidez hacen falso movimiento al principio del día, semana o mes, por eso es necesario conocer la estructura. Esto hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta, de conocer la estructura de lo que se está hablando acá. Asimismo, el movimiento cualquier movimiento en cualquiera de las direcciones, siempre hay que estar en buen profit para tomar parciales o cerrar en cada cambio de sesión. Esto hay que tener muy en cuenta. Recordemos que la sesión de Londres es donde más liquidez tienen, principalmente los euros y las libras. Por lo tanto, allí a veces también el dólar. Recordemos que los proveedores de liquidez tienen pares específicos para operar, ¿no? Si están moviendo las libras fuerte, agresivamente, algunos pares están en consolidación, por lo tanto no tienen la mayor liquidez que se necesita para que poder ver movimientos agresivos en cualquiera de las direcciones. Y nada más hay que estar en un trade por 2 o 3 horas. Esto ya está visto y comprobado con lo que es las 12 velas que mueve el mercado, para poder buscar posiciones e irse en una dirección lo más rápido y estar en un profit lo más pronto posible. Cuando entras en una pata de la MOW, pero vuelve a hacer un nuevo mínimo, pero no rompe, comienza a contar de nuevo las 2 horas que necesitas estar en un trade. Imaginemos, esto se conoce como triple piso o doble techo o triple techo también. Recordemos que a esto se refiere este contexto de acá. Subió, imaginemos que entramos la segunda pata de la W, entramos nosotros acá, y luego se mantuvo el precio acá consolidando, luego volvió a caer, hizo una mecha y luego cerró por arriba, y luego acá comienza nuevamente a contarse desde las nuevas 2 horas. Ahora vamos a la plataforma para conocer lo que es la estructura a lo que se refiere el indicador Sweet Spot. El Sweet Spot, la estructura del mercado. El mercado tiene una estructura en el cual va a mover siempre. Acá, como podemos ver, principalmente las operaciones que se realizaron el día de ayer fueron la acción del precio. Recordemos que la estructura del mercado siempre ellos van a mover en una consolidación. Por lo general, la sesión de Asia siempre consolida. Acá lo podemos ver, consolidó, hizo un nuevo alto. Esta zona de por acá es el nuevo alto del día anterior, y el bajo del día anterior. Recordemos que acá venía retesteando por mucho tiempo lo que es la acción del precio, y
como podemos ver, vamos a marcar nuevamente, este es el alto del día anterior, esto es el bajo, y como siempre ellos buscan atrapar contratos y en los niveles en los números redondos. Recordemos que acá está el nivel de 50, esta línea pespunteada que se ve acá es 50, los 00 de la misma plataforma lo marca, son las líneas más gruesas, de más grosor, ¿no? Y acá también está la otra de los 00, que sería esto de acá, y acá está lo que es otro 50. Estos son los puntos donde va a mover el precio. Imaginemos que acá atrapó órdenes justo en la zona de los 50, luego hizo un doji, acción del precio. Esto es muy importante a saber lo que es la acción del precio. Atrapó orden en el bajo del día, y acá a la hora específica, más o menos de 2 a 3 AM hora del este, y acá vemos que hizo 3 impulsos agresivos hacia una misma dirección. Acá lo podemos ver claramente, hizo 2, hasta 1, 2 y 3 impulsos hacia una misma dirección luego de la consolidación de la sesión de Asia. Todo esto es la sesión de Asia. Luego hizo movimientos agresivos hacia una misma dirección rapidito, induciendo a los traders a ir en corto, en venta. Luego los mantuvo consolidando por más tiempo, jugando con la paciencia, y luego en 2-3 velas se da la fuga al lado contrario y deja acá otro patrón para inducirlos más a venta. Luego en las siguientes velas se da la fuga al lado contrario por el resto de la sesión. Esto es lo que se refiere la estructura del mercado. Recordemos que el mercado siempre en los niveles de 50, los 00, acá está, si nos colocamos sobre esta línea podemos ver los 00, y acá podemos ver también los 00 o los 50 como tal, los 00 más que todo. Y acá miramos los 50, y estos son zonas de posible un rebote del precio o de posible toma de liquidez del mercado, porque es donde está la mayoría de gente yéndose al lado contrario. Acá había mucha gente buscando irse en corto, y luego hizo que se fuese en largo, y luego el resto de la sesión de la apertura de lo que es de la sesión de Nueva York cayó el precio haciendo una corrección y luego haciendo nuevos mínimos. Y acá está nuestro trade a la hora específica. Nosotros entramos a lo que es al finalizar este DOI. Este es el punto de entrada, o simplemente utilizamos Fibonacci. Luego del impulso tomamos el impulso más agresivo y ahí trazamos nuestra línea de Fibonacci. Recordemos que la línea de Fibonacci puede ser el 1.61.8 o el uno más ambicioso sería el 2.61. Sin embargo, acá tomando la acción del precio pues ya no se dio, y asimismo utilizando el indicador del TDI pues posiblemente nosotros hubiésemos salido acá si nuestro take profit no hubiese sido tocado. Sin embargo, como podemos ver, nuestra entrada fue acá, justo acá, y se fue directamente por 54 pips. Es la operación lo que se busca. O si no, también podemos utilizar como punto de referencia el alto de la sesión de Asia. Esto es lo que sucedió en el par GBP JPY o Libra Yen. Asimismo vamos a ver otro par que sería el Libra Franco Suizo, que son los pares que se siguieron tomando la estrategia proveedores de liquidez y acción del precio a la hora específica, tomando la acción del precio. Asimismo podemos ver acá lo que es, vamos a trazar líneas de acción del precio. Acá podemos ver el bajo del día y acá el alto del
día. Acá podemos ver un rectángulo en el cual siempre se va a mover el precio en esa misma dirección. Este es el alto del día y este es el bajo del día. Como podemos ver, atrapó órdenes o contratos en corto en esta zona, en el nivel del 50. Acá podemos ver que justo llegó y rebotó en el nivel de 50 y se dio la fuga en el nivel de los 00. Acá podemos ver acción del precio en un doji justo en la hora específica y posteriormente rapidito en una sola vela rompió este doji de acá. Mucha gente hubiera dicho esto es indecisión, pues coloca órdenes pendientes a la alza y órdenes pendientes aquí a la baja. Entonces los atrapó, como vio que atrapó el mayor volumen posible en esta zona previo a esta sesión de acá. Recordemos que acá atrapó gente en corto y luego los mantuvo en consolidación, induciéndolos a poner más órdenes o coberturas, y en una vela tiró acción del precio. Luego se dio la fuga por el resto de la sesión de Londres. A la hora específica, acá nos dejó otra confirmación de entrada. Siempre en los niveles de liquidez de la zona de los 00 hay un pequeño retesteo o reset. Siempre se mantiene en consolidación. Como podemos ver, siempre se mantiene en consolidación en cualquiera de las zonas, y luego pues la precesión de Londres hizo el movimiento agresivo hacia el lado contrario, haciendo una pequeña corrección en cualquiera de los niveles. Asimismo, este indicador del sweet spot, recordemos que está dividido por cada 100 pips, es decir, la línea entre esta línea y esta otra hay 100, y acá hay otros 100, y así sucesivamente es como se maneja. En cada 100 hay niveles de 50, 25 y acá 25. Pero para entender mejor el precio, nosotros lo dividimos nada más en dos, en la zona de 00 y 50, y acá 50. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo funciona esto de lo que es el sweet spot, para tener atención posible a este indicador. Y vamos a ver también otro par, lo que es el euro dólar, que estuvo en una zona de consolidación. Acá, ¿quién pensó que esto iba a seguir subiendo? Porque vio esto mechas hacia la alza o hacia la baja. Estaba en zona de una posible corrección. Sin embargo, la acción del precio indicaba lo contrario. Acá podemos ver que a la hora específica nos dejó vela envolvente en corto, luego un doji, luego un pin bar y luego una vela envolvente, donde nuestro punto de entrada fue específicamente al finalizar y al romper esta zona de acá, fue acá, y nos fuimos por 50 pips. Esto es lo que las tres operaciones del día. 50 acá fueron 50 pips. 50 pips a la hora específica en el par GBP CHF, 50 pips, y en el par euro dólar 50 pips, y se estuvo observando de cerca el par Aussie dólar, que también hubo una acción de precio muy interesante en esta zona. Acá atrapó órdenes en largo y atrapó órdenes en corto, luego eso fue por los stop. Luego en la zona de los 00 del sweet spot hubo liquidez, inyectaron liquidez, tomaron profit los proveedores de liquidez y luego siguieron a la fuga al lado contrario. Luego a la apertura de la sesión de Londres jamás iba a regresar a la zona, a retestear esta nueva zona, ya que tiene mucha gente atrapado, volumen acá en el alto del día anterior, del alto del día, y luego hizo el nuevo mínimo haciendo patrones de acción del precio en la sesión de Londres, para luego darse la fuga al lado contrario y obtener las ganancias necesarias para tomar el mayor número de profit posible. Y luego pues acá hizo otra acción del precio. Si nosotros hubiéramos querido, pues hubiéramos operado a la misma dirección, pero ya estaba hecho los profit del día. Así es como funciona la acción del precio y la estructura del mercado. Recordemos que esto es muy importante a tomar en cuenta a la hora de operar los mercados financieros, lo que es la estructura del mercado, los números redondos
que se refiere a esto de acá. Los ceros, números redondos son los 00, los 50. Esos son zonas muy importantes a tomar en cuenta con lo que se refiere a la estructura. El alto del día, recordemos que el alto del día no es esto que se ve acá, la línea pespunteada. No, eso lo hace en la sesión de Asia. Este es el alto del día. Recordemos que acá atrapó volumen. Y el bajo del día sería esta zona de acá. Fue donde mucha gente indujo a irse en largo. Y luego pues hizo el movimiento al lado contrario de lo que se imaginaron muchos traders. Asimismo, el indicador TDI pues indicaba otra cosa, ya que estaba por los niveles de 50, entonces esto iba a seguir cayendo como tal. Acá pues hizo una divergencia, pues ya si nosotros queremos operar, podemos operar la ruptura de este doji y luego ir por 50 pips. Acá más o menos hay como 50 pips. Siempre la estructura del mercado siempre se da, solo hay que tener paciencia, esperar la hora específica para poder ingresar en una operación con el mayor número de confirmaciones posibles y tomando en cuenta lo que es la acción del precio, que es lo que están haciendo al otro lado de los proveedores de liquidez para operar al costado de ellos. Acá todas las libras casi tienen la misma acción del precio, es el que tiene mayor liquidez actualmente, luego le siguen los euros y los dólares si queremos operar en la sesión americana. Pero lo más recomendable es operar la sesión de Londres utilizando la acción del precio. Recordemos que la hora de Londres comienza de 3 a 3:30 hora del este, es la precesión, pero nosotros tenemos que comenzar a observar gráficas de 2 a 3 am hora del este. Y nosotros también tenemos que tener muy en cuenta lo que es qué velas abren a esa hora específicamente. Recordemos que nuestro MetaTrader 4 en la parte de acá abajo, se nos muestra la hora de la vela. Acá estamos viendo que es a las 10 am en nuestra plataforma, y para las 11 am, que es lo que se forma, esto termina a las 11 am hora del este. Esto según la plataforma, no estamos tomando en cuenta, este es según la plataforma. Recordemos que la hora del este es de 3 a 4 am hora del este. Tenemos que buscar patrones de 3 a 5 am hora del este para tomar posiciones, tomando en cuenta el sweet spot y la acción del precio, que es lo más importante, cómo están moviendo los proveedores de liquidez, y no ir en una dirección errónea, contrario a lo que están haciendo. Recordemos que ellos siempre van a hacer lo contrario a lo que los demás están haciendo para poder coger volumen y atrapar el mayor número de contratos posibles en la dirección contraria y siempre estar en profit. Así es que esto fue todo por el video de hoy. Los espero en el próximo video. Suscríbanse a este canal de proveedores de liquidez para tener más contenido de calidad y poder seguir ayudando y hacernos rentables en esta industria de los mercados financieros, tomando en cuenta la estructura del mercado, el alto del día, los números redondos, la apertura del mercado, las 12 velas, que también vamos a hablar más adelante cuáles son esas 12 velas, en el cual nosotros tenemos que estar al pendiente y tener en cuenta el alto y el bajo del día. Asimismo, el manejo de nuestro riesgo, eso nos va a ayudar a llegar al siguiente nivel. Nuestras operaciones, siempre tener un manejo de riesgo y esperar el trade oportuno para nosotros ingresar a una operación en los mercados financieros, tomando en cuenta la acción del precio y la hora específica. Los espero en el próximo video. Hasta la próxima.